pasar al hermano Rafa que él siga en la misma secuencia. No le vamos a parar solamente cuando yo le digo del hermano Rafa, usted abre y empieza atrás de mí para aprovechar este tiempito. Le damos gracias, tenemos una escritura, el Salmo 148. Este salmo el Señor me dio la gracia de poder ponerle música y le hicimos una alabanza del salmo. El Señor me dio una música para ponérsela. Y cuando yo le puse la música a este salmo, fue como cuando usted coge un aguacate verde. Usted sabe cuando usted coge un fruto de un árbol, pero ese fruto está verde. ¿Por qué estaba verde el fruto? Porque yo no entendía lo que decía el salmo. Y al no entenderlo, no era comestible para mí. Es decir, no podía entender y ingerir el contenido de ese salmo. No podía comérmelo, porque no tenía el discernimiento ni la capacidad para entender lo que estaba hablando ese salmo. Ahora, si miramos este salmo después de 46 años de leer las escrituras, ahora lo miramos de una manera como lo presenta el salmista. El que está hablando de este salmo es el rey David, y el rey David conocía la creación de Dios, como la debe conocer usted y como la debo conocer yo. Porque el asunto es que está hablando de la creación de Dios, y si usted se pone a buscar ahora en este tiempo cuál es esa creación y a qué creación se está refiriendo ahora, entre nosotros, aquí mismito hay parte de esa creación, porque está la iglesia. En el cuerpo de la iglesia, entre nosotros está toda esta creación desplazada. Hay algo, y una de las creaciones, la creación número uno del Señor es el hombre, porque el hombre es la creación máxima de Dios. Y si la creación se fuera a señalarle, a hacerle Dios señalamiento a cada miembro de ese cuerpo, vamos a poner el hombre, si se le hace un señalamiento a cada uno de los miembros de este cuerpo que ustedes ven aquí moviéndose, que gracias a Dios me siento un chipito mejor hoy, que se está moviendo con la flexibilidad y con el enyuntamiento y con todos los tuétanos, los ligamentos y todo este cuerpo unido por coyuntura y mutuamente en un movimiento de flexibilidad que lo ha dado Dios a esa creación. Este cuerpo en su mover ejerce una adoración y una exaltación al que lo creó, aunque usted no lo sepa. Ahora, los órganos, los miembros de este cuerpo, los más visibles es el rostro, porque el rostro es lo que representa a la persona. Pero los pies son muy importantes porque llevan ese cuerpo. Y las manos son demasiado importantes porque contribuyen a todo lo que va a elaborar ese cuerpo. Pero ¿quién ve los órganos internos? Que son los que mantienen el cuerpo y nadie los ve, y por eso muchas veces nosotros desapercibidamente maltratamos los órganos, como el hígado, como los riñones, como el corazón, como las venas, ¿ah? Y todos esos miembros internos que no están a la vista, plenamente a la vista, nosotros no los alabamos continuamente, porque cuando uno alaba un órgano es cuando lo cuida, cuando lo mantiene, cuando se preocupa, ¿verdad? Ahora, aquí está mandando el Señor a alabar la creación completa, que adore al Señor. Mire qué cosa más linda. Si nos dijera a nosotros, porque dice aquí que todo lo que respira alabe a Jehová, las bestias, y si nos dijeran a nosotros que nosotros somos una bestia, nadie aquí va a querer ser bestia. No, yo no quiero ser bestia, ¿no? O por si eso es lo que usted tiene que ser bestia, quiera o no quiera.
porque eso es lo que le toca. Porque en una compañía, que es un cuerpo, una compañía grande, se le dan trabajo a 100 o 200 o 1000 personas. Y entre esas personas escogen 4 conserjes. Los conserjes, el trabajo de ellos es barrer, limpiar, recoger, sacar la basura para afuera, y asegurarse de que el área esté mantenida en orden y limpia. Estoy seguro que todo el mundo aplicaría para correr las máquinas, aplicaría para trabajar en la oficina. Todos los trabajos que todo el mundo aplicaría hacían por esos trabajos, pero nadie iba a aplicar para conserje. Nadie quiere ser conserje, porque el conserje es el que mantiene todo limpio. Entonces, estas son cosas que se ven como sencillas, pero nosotros tenemos que asumir la parte de la creación a la que pertenecemos. Dios nos ha creado y la creación aquí se ve tan armoniosa. La adoración de esta creación que está mirando David, como todo adora a Dios desde los cielos, cuando David mismo, Salomón, dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto más esta casa que yo he edificado para ti, porque es que Dios es más grande que todo, pero todo ha sido hecho por causa de nosotros y por una razón. Dios ha creado lo que ha creado. En los salmos hay un cielo. En la enseñanza de los salmos hay una gloria. En la enseñanza de la ley hay una gloria. En la enseñanza de la profecía hay una gloria, que son cielos. Por eso dice: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Él está por encima. Por eso es que cesarán las lenguas, cesará la profecía, se acabará la ciencia. Porque es que Dios está por encima. Eso Dios lo hizo por causa de nosotros. Todos estos ministerios son por causa de nosotros, que han sido puestos. Para el Señor darnos a nosotros conciencia, crear en nosotros un grado de conciencia, que podamos entender la razón por la cual Dios hizo todas las cosas. A veces yo me salgo para atrás a bregar con las gallinas y con los árboles, y empiezan esas moscas a molestar, y para allá y para acá, y los mosquitos, y son una molestia, pero son una creación, y ellos están haciendo un trabajo. Créalo, aunque usted no lo crea, que la misma hormiga, por más diminuta, insignificante que sea, la sabiduría de Dios la usó para darnos unas enseñanzas a nosotros. Mira la hormiga, que no trabaja, pero guarda para el tiempo malo. Todo en Dios tiene una razón y toda la creación tiene su lugar, y nosotros lo que tenemos que hacer es asumir el lugar. Aquí dicen los monstruos marinos. No nos va a dar tiempo, en 15 minutos no vamos a poder ni siquiera tocar este salmo. Pero los monstruos marinos, alaben a Jehová. Aquí en el Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, miren lo que dice aquí. Capítulo 1, no, capítulo 2, verso 3. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho hombre, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Usted está viendo que Dios, la creación a la que se está hablando aquí, no es la creación común a la que la palabra se está dirigiendo, sino un pueblo, una iglesia, un pueblo que esté consciente de quién es su creador y qué ha hecho en medio de este pueblo.
Dios ha hecho cosas grandes en medio de este pueblo, hermano. Está haciendo cosas grandes. Una de las cosas más grandes que Dios está haciendo entre nosotros es concientizándonos. Concientizándonos. Y la conciencia que Dios nos está dando es la que nos está acercando más a Él. Nos está atrayendo a Él. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice las Escrituras en Santiago. Pero para acercarse a Dios, el hombre tiene que alcanzar un grado de conciencia. Es decir, un entendimiento claro de lo que es la obra de Dios. Porque soñando no vamos a llegar a entrar al sentido original de lo que está escrito. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que se han hablado, se han cantado en el día de hoy. Y nosotros tenemos que asumir la postura de lo que Dios ha hecho en nosotros. Le decía yo al hermano Blas, el papá de la hermana Kenia y el hermano Miqueas, que él estaba hablando en su testimonio, cuando en los años 80 aquellos hermanos iban desde la capital allá en Agua a llevar el evangelio, a llevarle las buenas nuevas, la palabra de vida. Y yo le dije a él, pues yo era uno de los que iba con el hermano Nono y el hermano Cueto, el hermano García, el hermano Chago. Yo era uno de los que iba y para ese tiempo yo era un jovencito. Yo tenía como 30 y pico de años, menos, yo creo que no tenía 30 años, 28 años creo que tenía. Y yo era uno de los que iba en esos viajes. ¿Qué sucede? Que de ahí para acá han transcurrido 45 años. De ahí para acá son 45 años. Desde ahí para acá. La palabra tiene que dejar una huella en nosotros. ¿Sabe lo que es una huella? Usted sabe cuando las reses van a beber agua a los ríos, que se van por el cercado, ellas van dejando una huella en la hierba y todas las demás reses que vienen atrás a beber agua siguen ese trecho y llegan a las aguas. Y así el evangelio ha dejado una huella en el espíritu de nosotros, hermano, la enseñanza. Hasta este momento, hasta este tiempo, hasta este día, hemos estado viendo cómo la palabra ha preparado la mente, el corazón y el espíritu de nosotros, hermanos, para que vayamos conociendo más de cerca al Señor. No es fácil hablar de esta creación, porque esta creación es la misma iglesia, y es fácil, sí, porque todo esto, por eso es que yo le decía, estábamos oyendo una enseñanza donde se decía que cuando nosotros hablamos de cielo, lo que miramos es las nubes, los aires, los espacios, cosmos. Cuando hablamos de tierra, lo que vemos la tierra donde están nuestros pies parados. Y cuando habla de sol y luna, vemos los astros. Pero eso no es lo que la palabra está hablando aquí. Entre la iglesia, en la iglesia está el sol, está la luna, están las estrellas, están los cielos de los cielos. Está todo lo que dice aquí, esta creación, todo esto está en la iglesia. Y cuando nosotros asumamos la parte que nos toca a nosotros, que nos corresponde a nosotros asumir en esa creación, entonces la alabanza va a ser toda la creación, como decía el hermano Domingo, exhortación a toda la creación a alabar a Dios. Todo va a alabar a Dios, porque mire esto, volviendo al cuerpo humano, hay miembros en el cuerpo que nadie quisiera hacer. Porque ¿quién quisiera ser el lugar por donde el hombre se descarga? Nadie quisiera ser ese miembro. Pero ese miembro está en el cuerpo y es el más importante. Porque usted imagínese que el hombre no descargara. Fuera un fenómeno. Pero ese miembro es uno de los más importantes que tiene el cuerpo. Y dice que los miembros que son de menos decoro son los más que se cuidan.
Así que vamos a darle, hermano Rafael, que abra su micrófono y arranque. Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Pues seguimos contentos, hermano, y agradecidos de nuestro Dios por su misericordia de Él hacia nosotros. Me he gozado, hermano, oyendo estas escrituras. Entré un poco tarde por la razón de un compromiso que tenía, pero dije, déjame entrar a conectarme, aunque sea saludar a los hermanos. Y me siento contento, hermano, y agradecido de nuestro Dios por el amor de Él hacia nosotros. Creo que en una enseñanza que nosotros tuvimos aquí, el Señor permitió que habláramos acerca de eso. En otra enseñanza que tuvimos, hablábamos también de los cielos, los monstruos marinos y todo esto, que al hablar la palabra de todo esto, nosotros le damos la gracia a Dios porque Él nos ha permitido que al entrar a la palabra podemos tener acceso y ya no ver hacia afuera el sonido de las escrituras, y eso nos permite entonces a nosotros ir mirando lo que David estaba mirando. David estaba mirando la obra de Dios en medio de un pueblo. Y yo meditando, hermano, miren, yo meditando esta mañana, yo escribí algo y quiero compartírselo para que ustedes lo mediten, que va con relación a esto. Miren, yo escribí algo aquí para que ustedes lo anoten y lo mediten. Y dice así, la primera parte. ¿Por qué Jesús le abrió los sentidos a los discípulos? ¿Por qué Jesús le abrió los sentidos a los discípulos? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿y quién se lo había cerrado? ¿Por qué Jesús le abrió los sentidos a los discípulos? ¿Y quién se lo había cerrado? ¿Y cómo? Entonces, hermano, meditemos en esto. Nosotros que creemos al 100%, difícil de creer esto, nosotros que creemos al 100% en Jesús como el verbo instrumentado en un hermano, nosotros vemos a Jesús, después de haber resucitado, apareciéndole finalmente a los discípulos, y ahora le abren los sentidos. Ahora usted se preguntaría, porque la Biblia es muy fácil leerla y terminarla ahí, pero no se sabe ni dice el tiempo que Jesús se toma para abrirle los sentidos a los discípulos, y desde qué cuerpo Jesús le está abriendo los sentidos a los discípulos, y cuándo Jesús le abre los sentidos a los discípulos. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? David está viendo a la luna que alaba a Dios, está viendo al sol que alaba a Dios, está viendo a los monstruos marinos que alaba a Dios, está viendo una creación completa que está en un lugar alabando a Dios. Aparte de esa creación, hay otra creación invisible donde están los ángeles, que habló también ahí, donde en ese lugar está Dios en su trono, porque después que Jesús terminó su ministerio, entre que había empezado su obra, Jesús se lo llevó, porque dice la escritura que donde él estaba, ellos también iban a estar con él. ¿Dónde está Juan hoy? ¿Dónde está Pedro hoy? ¿Dónde está Mateo hoy? ¿Dónde está Lucas hoy? ¿Dónde están todos ellos hoy? Están en el mismo lugar donde estamos nosotros alabando y glorificando a Dios, porque no estaban ni están en el espacio, hermano. Y Dios no quiere que usted esté soñando ni durmiendo. No. Si está durmiendo en la escritura, viene la hora de, a través del mensaje, de despertar, porque Pablo lo buscaba. Pablo dice, despierten de entre los muertos y lo alumbrará Cristo. Pero esto Pablo no está voceando. Pablo está declarando lo que está diciendo David aquí,
para que el pueblo tenga conciencia en el lugar que está. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos permita seguir viendo y agradeciéndole a Dios lo que estamos viendo. Porque yo le voy a decir algo, hermano. El mundo de las creencias y el abismo no tienen acceso a esta parte. La pregunta, como son el corto el tiempo, de quién les abrió los sentidos, porque para Jesús abrírselo tenían que tenerlo cerrado. ¿Quién se lo cerró? Pero dice Isaías 6, desde el versículo 8 y 9 en adelante, que Dios envió a Isaías. Dice ahí, ¿quién irá por nosotros? Y dice, pues yo iré. Pues dice el Señor, pues ve y engruésale el corazón para que viendo no vean, y tápale los oídos para que no oigan y se arrepientan, porque había en el propósito de Dios un plan, trabajar con los gentiles, y eran exclusivas las personas en ese tiempo, predestinadas en ese tiempo para darle paso a Jesús. Los demás no podían, no porque quisieran, porque es que era el plan de Dios eso. Al ser el plan de Dios eso, no tiene acceso nadie a ese lugar si Dios no es quien lo permite. Y como ya ellos habían sido elegidos, ellos iban para un lugar de adoración desde los cielos porque Jesús se había ido, porque dice ahí en los Hechos 1 que una nube lo apartó y ellos no lo volvieron a ver, pero no lo vieron de esa manera, pero cuando recibieron el Espíritu Santo lo vieron, porque dice la Biblia que Jesús es el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Ustedes ven, hermanos, que no es una cuestión de repetir, no es una cuestión de vocear, es una cuestión de concientizar, que cuando usted está consciente dónde está la obra de Dios, y cuando decimos usted está consciente, que usted ve con el entender de la palabra, usted sabe quiénes son los cielos, usted sabe quiénes son las nubes, usted sabe quiénes son las estrellas, porque si Jesús le dice que él se iba, y de la misma manera que lo habían visto y él iba a venir, una nube lo ocultó, entonces ¿en qué lo iban ellos a ver llegar? En una nube, pero ellos no estaban durmiendo como todo el mundo de las religiones hoy. Ellos estaban conscientes porque Jesús lo enseñó, para que supieran por dónde él se fue y por dónde él venía. Usted tiene que estar consciente hoy por dónde que él viene, porque ¿qué está haciendo la palabra por nosotros también hoy? Nos está enseñando, hermano, para que no estemos durmiendo, para que no estemos, hermano, en ignorancia, para que no estemos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por cualquier idea, por cualquier concepto. No, para que si le falta, sí nos falta, pero estamos en el lugar de la doctrina, esperando el tiempo de Dios, del crecimiento de Dios, hacia el lugar donde Dios tiene predestinado para todos nosotros. Porque, miren, hermano, hoy yo oí la noticia de un hermano que en un tiempo fue mi compañero. Ese hermano se llamó el hermano Vicente. Dios, aquí en República Dominicana hay un transporte que se llama Caribe Tour. Nada más sabe Dios las veces que él nos libró a nosotros en un motorcito que tenía el hermano Vicente, dando nosotros viajes para Nagua y dando viajes para La Gorda y también para Arroyo el Medio, donde nosotros nos tocaba ahí todos los segundos domingos del mes a llevar el mensaje a donde una hermana llamada la hermana Mari. Y fueron muchas las veces que Dios nos sacó de abajo de ese transporte, que son una guagua, aquí donde han muerto mucha gente en la carretera de esos vehículos. Y Dios le permitió al hermano pasar en su vejez sin ningún contratiempo, porque hay una hora que no la puede evitar ni la va a evitar nadie. Dios tiene el poder, hermano, para alargarnos los tiempos, y nosotros lo decimos con testimonio, porque los hermanos estuvieron aquí, la hermana Ana, el hermano Aníbal, y cuando estuvimos aquí, cuando ellos estuvieron aquí, uno de los propósitos del hermano Aníbal era visitar, porque Aníbal tuvo en los 80, 87, yo tengo una foto que me mandó el hermano Aníbal donde están ellos ahí en esos tiempos, y Aníbal tenía el deseo de volverlo a ver y Dios se lo concedió. Estuvimos ahí y él mismo nos expresó a nosotros que se había muerto ese día antes, y parece que Dios quería que él viera a los hermanos de nuevo. Y ese día cantamos, nos gozamos con él, oramos con él, y eso nos permite estar contentos y agradecidos de parte de Dios, porque fue un hombre que con su lucha y con sus defectos, pero creyó a esta doctrina. Entonces, hermano,
Es lo que Dios quiere, que usted y yo nos mantengamos firmes en lo que hemos creído de parte de Dios, porque la obra de Dios entre nosotros es manifiesta, porque si ustedes se ponen a pensar lo que estamos entendiendo de las Escrituras, cómo conocemos a Jesús, esto no lo hace ni se ve en ningún lugar fuera de este mensaje. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en una letanía, todo el mundo está preso. Eso dice Juan. Juan lo vio como está viendo David dentro de la creación. Porque ustedes sabían, hermano, que en Dios todo tiene un orden. Ustedes saben, hermano, que esto no hay tiempo para esto, pero después lo trataremos. Ustedes saben para qué Dios creó a Satanás. Ustedes saben por qué Dios lo creó. Hablaba el hermano Aníbal de cierta obra que se ven como fea. Por eso, cuando usted vea la obra de Dios como Dios la vio, usted va a ver que dijo Dios que todo era bueno en gran manera. Porque usted diría entonces que los monstruos marinos, ¿quién quisiera ser un monstruo marino? Pero los monstruos marinos no son otra cosa que creyentes, hermano, porque hablábamos que dentro de la creación de Dios hay un grupo que forma el sol. Y yo le voy a decir algo, hermano. Hay 3 obras en la tierra, 3 obras hechas, creadas por Dios, de donde depende la vida de todos los seres humanos, tanto física como espiritualmente. Lo que es el sol, la tierra y el mar, el sol, la tierra y el mar no está hecho nada más para que la gente se bañe, hermano. Si el mar no botara una sustancia y una cosa que botan, la gente se pudriera. Entonces, ¿qué resulta, hermano? De esas 3 obras depende todo lo que tiene vida en la tierra. Ahora, espiritualmente hay un grupo que representa el sol, que lo representó Jacob. Los 12 hermanos que él tenía, hijos. Y eso lo ve Juan, eso lo ve José en un sueño que tuvo, donde él vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. No hablando la palabra de ese espacio de afuera, hablando de Jacob representando al sol, la madre representando a la luna y los hermanos representando a las estrellas. Un ministerio, hermano, dentro de la obra de Dios, que usted, cuando Dios le despierte el sentido que ha venido cerrado, usted va a ir viendo la obra de Dios hoy entre nosotros y va a ir viendo quiénes son los cielos, va a ir viendo quién es el sol, va a ir viendo quién es la luna y usted se va a gozar. Yo me gozo, hermano, cuando oigo las hermanas, cuando oigo los hermanos, porque Dios nos ha permitido una evaluación, Dios nos ha permitido un espíritu donde dice la palabra que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha jugado de nadie. Quizás hay hermanos que dirán, el hermano se está gloriando, el hermano, no, hermano, no nos estamos gloriando. La palabra dice que el que se gloríese en Cristo. Sino consciente, hermano, consciente y agradecido de nuestro Dios por lo que Él nos ha estado dando y lo que nos seguirá dando, hermano. Así que mediten en eso que les escribí. Eso yo me gocé mucho esta mañana cuando Dios me lo permitió entender, cuando Dios me lo dio. Eso de por qué Jesús les abre los sentidos a los discípulos. ¿Qué tiempo se toma Jesús abriéndole los sentidos a los discípulos? ¿Quién se lo había cerrado? Porque hay una obra, hermano, que cuando Pablo dice que despertaran de entre los muertos, entre esa obra no hay vida, pero ellos tuvieron una vida, hermano. No hay vida entre los muertos, pero para usted morir primero tuvo que estar vivo. Y todos esos procesos en el desarrollo de la obra de Dios, usted lo va entendiendo. Y es ahí donde usted va ahora, ahí entendiendo por qué debe de morir y por qué le agradece a Dios la muerte. Porque sin la muerte no puede empezar de nuevo la vida. Y yo no quiero, hermano, que usted oiga esto que le voy a decir. Cuando muchos hermanos se mueren, usted oye decir en los grupos, el hermano se fue con el Señor. Y usted le pregunta, ¿para dónde se fue? No, hermano. Yo quiero que usted se dé cuenta en el lugar donde estamos y usted se dé cuenta que para usted irse con el Señor no tiene su cuerpo físico que morir. No. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, dice la Escritura, sino de vivo. Morimos por un propósito para seguir viviendo en Dios, hermano. Porque hay un ministerio donde Jesús dijo que el que no pierda su vida por causa de él, no la hallará. Así, hermano,
Que el Dios de paz, el Dios de misericordia, nos siga dando un espíritu agradecido, contento, hermano, no importa lo que estemos pasando, no importa por el proceso que estemos pasando, sea de salud, sea de lo que sea, Dios una salida tiene con nosotros. Y hermano, son cosas que no hay con qué pagarlas, sino solamente siéndole fiel a Dios en lo que hemos creído. Reciban de mi parte un abrazo y mucha bendición, hermano. Amén. Desde los cielos, en las alturas, todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, el sol y la luna y sus lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre les puso ley, que no será quebrantada, que no será quebrantada. Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor. Alaben a Jehová, el viento de tempestad que ejecuta su palabra y la hace realidad. En el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los quiso ser eternamente y para siempre les puso ley, que no será quebrantada, que no será quebrantada. Y todos los collados, el árbol de fruto, todos los ejes, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, alaben su nombre. Los reyes de toda la tierra y todos los pueblos, alaben su nombre. Príncipes y todos los jueces de toda la tierra, alaben su nombre. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben a Jehová. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Gloria es sobre tierra y cielos, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el